para celebrar este acto informativo que realizaremos conjuntamente con Izquierda Unida y Canal Alcorcón sobre un tema que para las comisiones obreras, como bien sabéis, ha sido un elemento estratégico y prioritario, que no es otra cosa que la defensa, evidentemente, de la educación pública, una educación pública laica, de calidad y gratuita. Y además recalco lo de laica, pues en un momento dado, en un municipio en que estamos viviendo, no con sorpresa, sino que ya es algo, por desgracia, habitual en los últimos años de esta comunidad, de cómo son tratados los centros concertados, además ultracatólicos, que eso yo creo que sí que alinean directamente lo que es la educación de cualquier persona y de cualquier joven. Una vez dado la bienvenida, voy a dejaros con Alberto García López, que es el que va a desarrollar y coordinar un poco la actividad junto con el resto de ponentes. Alberto, creo que no hace falta presentarlo, es el coordinador de Izquierda Unida en Alcorcón, es maestro desde hace 20 años, delegado de comisiones obreras de enseñanza en Alcorcón y de Salvador, y miembro actualmente de la ejecutiva de esta comarca, la comarca de comisiones obreras, y también es miembro de la Junta de Personal o presidente de la DATSUR. Os dejo con don Alberto García López. Me alegra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir. Lo primero, en un viernes por la tarde, que siempre es difícil. Pues sí, como ha dicho Ramón, hemos organizado una charla sobre la educación tal como están las cosas ahora. Voy a hacer una pequeña introducción, 2 minutos, y os presento a los compañeros que componen la mesa conmigo. En una semana donde parece que van a ir al Trullo, o eso parece, el amigo Ignacio González, la amiga Esperanza Vierres y el señor Granados, que ya está allí, son de los personajes más dañinos para la educación pública que tuvo el Partido Popular en esta comunidad. Autores de un desvío de dinero público, en lo que estamos hablando de educación, de dinero público, de centros públicos hacia centros concertados. De estar pidiendo terrenos que son públicos, dándoselos a la concertada, de quitarnos dinero, y mucho dinero, a la educación pública, cerrar aulas. El año pasado 7 aulas en el municipio de Alcorcón perdieron los centros públicos. La concertada sigue ganando, el Juan Pablo II sigue haciendo campaña. Colegios homófobos, porque hay que decirlo así, son homófobos, ultracatólicos, anticonstitucionales. En fin, han eliminado aulas, cerrado colegios públicos y han reducido el presupuesto de los centros públicos en miles y miles de euros, como nos contará luego Enrique, en todos los sitios. Bien, ¿qué hacemos ante eso? Y otra de las cosas importantes que han hecho esta gente durante los últimos 10 años, en los últimos 3 años, es la LOMCE, una ley absolutamente que nos vuelve a 20 años atrás, a posiciones de los tiempos de Generalísimo, y que tiene toda la comunidad educativa en contra. Desde comisiones, desde las organizaciones de izquierda, llevamos una lucha continuada en los últimos 10 años de manifestaciones, de huelgas. Es el momento, tenemos que seguir luchando porque se cargan el edificio de la escuela pública. La escuela que es de todos, la escuela que pagamos entre todos, que se paga de nuestros impuestos, están haciendo que sea una escuela secundaria y que la principal sea la concertada, la nueva escuela pública, el modelo educativo del Partido Popular. En este acto venimos a hablar de eso, del modelo educativo de ellos, del modelo educativo que no es el nuestro, de la escuela pública que queremos y de la escuela pública que tenemos que seguir intentando que sea nuestra y que no nos la quiten. Es un bien de todos los ciudadanos y en ello estamos. Os presento la primera persona que va a hablar sobre la escuela pública en la Comunidad de Madrid, lo que ha pasado en los últimos años, todo lo que nos han quitado. Es Eva Pérez Ollero, que es profesora de FP, militante del PC de Izquierda Unida de Ganar y ejecutiva de comisiones de la Unidad de Madrid. Cuando quieras. Vale, pues... Buenas tardes. Yo, como ha dicho Alberto, soy profesora, aparezco en este canal como miembro del PC, miembro de Izquierda Unida, de comisiones, una triple militancia
mucho cariño a todas mis organizaciones, pero mi conocimiento de la situación de la educación se debe fundamentalmente a mi trabajo como profesora y también como delegada de comisiones. Y lo que quería, aunque realmente toda la izquierda tenemos que compartir un modelo de educación, como debemos compartir un modelo de sociedad, el modelo de educación que es útil a nuestra clase para poder hacer lo que dice el cartel, transformar la educación. Pero para transformar la educación, de lo que yo quería hablar primero, es de cuál es la educación. He estado buscando un adjetivo, la educación neoliberal, la educación capitalista, la educación ultraconservadora, la educación del pelotazo, pero en lugar de poner un adjetivo voy a limitarme a decir la educación desarrollada por el PP, tanto en el Estado como sobre todo, porque es lo que más conocemos, en la Comunidad de Madrid. Y voy a hacer un esquema y voy a apuntar cosas aquí en la pizarra para que luego lo podamos ver. Viendo eso, viendo lo que tenemos, podemos pensar en lo que queremos. Son cosas que en principio os van a parecer que son muy dispersas, pero todas responden a una lógica, luego lo vemos, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí, a ver si llego. Hace falta una tarima aquí, como... Vale, entonces, pues empezamos a ver cuál es el modelo de titularidad. Pues titularidad, claramente, este gobierno ha optado por la privatización. Ese ha sido uno de sus ejes. Y lo ha hecho de dos maneras. Una había sido desprestigiar lo público, ir acabando con lo público. ¿Cómo lo ha hecho? Pues por múltiples estrategias. Deterioro por pérdida de recursos, por incremento de ratios, por pérdida de atención a la diversidad. Es decir, voy poco a poco laminando. Pero además de eso, pues campañas de desprestigio, tasas en la educación obligatoria, en la educación infantil, en la formación profesional, que ha hecho que, por ejemplo, la educación infantil pública, que era la preferida y sigue siendo la preferida por los ciudadanos, pues se ha puesto unas barreras de acceso de forma que las familias con menos recursos no pueden acceder. Cierre de grupos, que lo ha contado Alberto, cierre de centros, desprestigio, empeoramiento de los resultados, que esto si nos da tiempo lo vemos, pero sí, y publicidad de esos resultados. Después de haber puesto menos recursos, haber dado al alumnado más complicado a esta escuela, hago público esos resultados con un objetivo de desprestigio de lo público, Pero por otro lado, voy alimentando el sector privado, el impulso del sector privado. El concertado. Bueno, Ya sé que yo estoy con rabia con él. el privado y el concertado. Yo es que tengo dos profesores y sé de dónde va el tema. Porque ha habido varias estrategias, además muy ligado a los procesos estos de corrupción. Ha habido cesiones de parcelas, es decir, suelo que es público, que es de todo, pues debemos llevar unas 90 y tantas parcelas cedidas. Ha habido un incremento en los conciertos, paralelo a esto, y además de un modelo de concierto, porque al empezar a gobernar el Partido Popular había los colegios de los barrios, de las monjitas, de algunos colegios laicos que cumplían su función en el barrio. Ahora no, ahora estos centros también están en crisis, como no está la escuela pública, porque el modelo de centro es el modelo de macrocentro religioso que te coge al niño a las 6 de la mañana, te lo devuelve ya con los dientes lavados y el pijama puesto, se pasan allí todo el día, te cobran por toda la actividad extraescolar, tienen muchísimos grupos y están vinculados a los intereses de las constructoras, de todos estos que estamos viendo ahora desfilar, y a los intereses de los grupos ultracatólicos descontrolados. Ha habido un incremento de los presupuestos, que luego lo vamos a ver, de los recursos que reciben estos centros, una normativa de escolarización que les ha favorecido, que ha desregulado todo, una segregación del alumnado, no solamente segregación por sexos, es que también una segregación en cuanto a las características del alumnado, de manera que aquel alumnado que presenta menos problemas
es el que ha ido más a los centros concertados. Beneficios fiscales, que estos no son solo para los concertados, para los privados también. Y en definitiva, beneficios fiscales que salen de nuestro bolsillo también, porque son pérdida de recaudación del conjunto de los ciudadanos. Bueno, pues esta es una de las líneas. La titularidad, pues privada. Otra son los recursos. En recursos ha habido, recortes, opacidad y desequilibrio, o insolidaridad, o como lo queramos llamar. ¿Recortes por qué? Pues porque desde 2009 hasta ahora, bueno, yo he puesto aquí, esta primera hoja son los gastos de educación, y esto es lo que se gastaba en 2009. Si hacemos una línea aquí, más o menos recta, y completamos todos estos años hasta 2017 lo que se ha dejado de gastar, estamos hablando de que en estos años, que no llevan ni una década, se han gastado 3.000 millones de euros menos solo en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando solo de Madrid. Todo eso. ¿Vale? Sí. Es una barbaridad. Opacidad, porque mucha información... Yo realizo los presupuestos de educación todos los años y mucha información es imposible de encontrar. Deliberadamente se oculta a qué va, a qué actuaciones concretas va el dinero de los programas. Y por último, desequilibrio, porque es que este es el presupuesto de educación, pero este es el presupuesto de los conciertos educativos. ¿Vale? Si hacemos lo mismo, las rayitas, y dejamos, pero al revés, hacemos la raya a nivel de 2009 y empezamos a sumar todo esto, lo que se ha gastado de más sobre 2009, cuando empieza la crisis, ¿no? La crisis para algunos, esto supone 900 y pico millones más que han recibido los conciertos educativos. Pero esto no es cierto tampoco, porque estos son los presupuestos. Las ejecuciones presupuestarias están diciendo que se está gastando mucho más. Por ejemplo, 2015, que ya tenemos la ejecución presupuestaria, presupuestado 934 millones. Se gastó realmente más de 1.000 millones. Sin embargo, hay programas en los que se deja de gastar dinero, porque se ve que no encuentran en qué gastárselo. Por ejemplo, en infraestructuras educativas. Esto es infraestructuras educativas. No sé si se ve. Sí. ¿Vale? Esto es infraestructuras educativas. Este es el presupuesto. Este presupuesto, que ya está muy recortado, no se gasta. Una parte muy importante se queda sin gastar. Esto es universidades. ¿Vale? Últimamente nos dicen, es que el presupuesto de universidades está creciendo, claro, pero es que compáralo con lo de 2009. Esto que supone dependencia de fuentes de financiación privada, de que las empresas determinen qué se enseña y qué se investiga. Becas y ayudas a los estudiantes. Mirad, aquí hay un crecimiento, wow, está por encima de 2009, porque aquí han metido las ayudas a la escolarización en centros privados y no lo tenemos desglosado, opacidad. Y bueno, este sería el de plantillas, ¿vale? Se metió el tajo en 2009, 2010, 2011, ya veníamos con recorte aquí, ¿eh? Pues sobre esto se metió el tajo en 2011 y aquí seguimos. ¿Esto qué significa? Que como esto se ha llevado 900 millones más, hay aquí programas que no meto porque son muy pequeños y en un presupuesto de 4.000 y pico millones, pero que son muy significativos. Pues estos no se han llevado 3.000 millones menos, se han llevado en torno a 4.400, 4.500 millones menos. ¿Vale? O sea, es decir, el recorte ha sido mayor y si además tenemos en cuenta las ejecuciones, pues, ¿vale? Esto se intenta ocultar cuando se habla de otras cosas que se me hace poco más. Bueno, y voy a ir más así rápido. El tema de la convivencia en el centro. Bueno, pues la
convivencia en los centros, el tema de la convivencia, la línea estratégica de este partido es que no se habla de convivencia, o si se habla de convivencia, uy, no se ve nada. Realmente de lo que hablan es de la disciplina, del... Quiere boicotear. En lugar de trabajar para la convivencia en los centros desde un punto de vista de las relaciones y desde un punto de vista colectivo, se trabaja la disciplina, se trabaja desde un punto de vista muy individualista, con conceptos como el de autoridad, pero un concepto de autoridad muy vacío, y con elementos de sanción y de... No se trabaja en prevenir y en trabajar las relaciones en los centros. Bueno, otra cosa muy interesante es el tipo de educación, el concepto de calidad. El concepto de calidad para esta gente del Partido Popular es meter muchos contenidos desde el principio, que los niños aprendan a leer desde los 3 años, y además de hacerlo segregadamente, detectando precozmente los niños que van mejor, los niños que van peor. ¿Para qué? Para poner recursos en los que van peor, no, para separar. Pero también los centros que obtienen mejores resultados de los otros. Y trabajar la competencia, las pruebas tempranas, hacer rankings. Estas son todas estrategias que se han puesto en marcha. Y los programas de especialización de centros que ha sido demoledor. Fundamentalmente el bilingüismo, la FP dual, la FCT ampliada, los bachilleratos de excelencia, los centros especializados deportivos. Todo esto que permite que el colegio cuelgue un cartelito y empiece a separar a los alumnos, ya no por clases, ya no por niveles, sino dentro del mismo barrio, el que va a tal colegio y el que va a otro. Una cosa muy importante que me falta, el modelo de gestión. Esto, aquí hay gente que lo podría contar muy bien en esta sala, no quiero mirar a nadie, pero el modelo de gestión ha sido la pérdida de la democracia. Los claustros cuentan menos, las familias, los profesores, la comunidad educativa interviene menos, y a los directores los quito a dedo y los pongo a dedo. Esto básicamente es lo que está pasando con el modelo de gestión y cómo se trata a la comunidad educativa. A las familias como clientes. Clientes que van y reciben un servicio educativo como el que se compra unos zapatos. Por eso pueden elegir centro, pueden... ¿Vale? Pero cuando se organizan como ciudadanos, no como clientes, sino como ciudadanos, y entonces se manifiestan y dicen yo no quiero la LOMCE y tal, entonces hay un desprestigio. Aquí, por ejemplo, el alcalde de Alcorcón ha acusado a familias que quieren algo, en fin, un colegio en el barrio, una cosa de manipular a sus hijos, de utilizar a sus hijos políticamente. Es decir, aquel que protesta y que se comporta como ciudadano, a ese se le desprestigia, se le desprecia, y con el profesorado, pues una cosa parecida. Desprestigio, un ataque a tanto profesional como laboral, las condiciones de trabajo brutal, del que falta, del que se coge una baja, de lo poco que trabajamos. Ya sabéis que esto es la envidia de España, nuestras condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, muy significativas las reformas que ha habido en la formación del profesorado. Se reduce la formación del profesorado y además se controla ideológicamente. Y hemos visto, no hemos asistido, pero sí hemos visto cómo se nos ha dado al profesorado, por ejemplo, muchísimos cursos sobre formación religiosa. Debe ser que, claro, como es una materia que cambia tanto, pues necesita mucha actualización de contenidos, didáctica y tal, pero también de creacionismo y de cosas, en fin, interesantísimas para la labor docente. El control ideológico de la formación del profesorado es fundamental, porque claro, aquí quien educa no son las escuelas, ni las pizarras, por muy electrónicas que sean, son los profes. Y cuanto más se controle y más se haga otra cosa, que aquí en el tipo de educación no he puesto, más se estandarice. Esto es una barbaridad. Más se estandarice la educación, más control ejerce, ¿no? Bueno, todo esto, no sé si me falta algo, pero bueno, son pinceladas que parecen incoherentes.
pero no lo son porque todas responden a lo mismo. Es la educación del Partido Popular, es la educación de un determinado modelo de sociedad. A un determinado modelo de sociedad corresponde un determinado modelo de escuela. Y si nosotros hacemos las preguntas adecuadas, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para quién? ¿Para quién están gobernando? ¿Para quién hacen lo que hacen? ¿Para qué intereses? ¿A quién beneficia? ¿A qué sector de la sociedad? ¿A qué clase social? Pues aquí iremos poniendo las mismas respuestas y desde luego no aparecen ni la clase trabajadora, ni las familias de clase trabajadora, ni los trabajadores del sector y trabajadoras, ni los alumnos, ni aquellos que queremos transformar la educación para transformar la sociedad. Entonces, a partir de aquí, a partir de ver todo lo que está pasando, nosotros nos tenemos que plantear y entonces nosotros qué queremos y cómo lo vamos a lograr. Quería acabar diciendo que miraseis esta hojita de aquí, hay 4 caras. Está Ver, está Pilar, está Méndez de Vigo y está Van Rieke. Lo he puesto ahí como, al final ha quedado muy pequeño. Es como el juego de las diferencias. Bueno, yo he llegado a escuchar en las últimas semanas que se ha derogado la LOMCE. La LOMCE no se ha derogado. Estos 4 defienden los 4 este modelo. La única diferencia entre los 2 primeros y los 2 últimos es que unos gobernaban con mayoría de cara de ver, es decir, me da igual ganar estaciones, huelgas, porque yo hago lo que me da la gana, y estos otros están hablando, uno de pacto y otro de acuerdo. ¿Pero acuerdo sobre qué? Pues sobre esto. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros a que si no hay una derogación de la LOMCE y si no hay un reconocimiento de los recortes, porque claro, es que no hablar de los recortes es como si yo voy al médico y me dan una medicina maravillosa para algo que no tengo. Esto no ha pasado por la educación como si nada. 3.000 millones menos se notan. 4.000 profesores menos o 5.000 casi se notan. Si no partimos de que esto ha ocurrido, pues es como si yo voy al médico y me dan la misma receta que al que ha entrado antes que yo. No me dan, o sea, rasca donde no pica, tanto el pacto educativo como el acuerdo educativo. Y nosotros, la huelga que hicimos el 9 de marzo y la continuidad que queremos dar a las movilizaciones es por esto. Y es un aviso a cualquier sector que esté dispuesto a dar el apoyo a los presupuestos, a dar el apoyo a la continuidad de la LOMCE o a dar el apoyo a cualquier pacto o a cualquier acuerdo que no parta de al menos esas 2 patas. Ni LOMCE ni recortes. Y ya está. Muchas gracias, Eva. Ahora va a hablar Enrique Ferres Benedito. Enrique Ferres es concejal de Granada Alcorcón. En la oposición lleva Educación y Cultura. Es profesor de secundaria de lengua. Ha trabajado en la Escuela de Adultos de Alcorcón durante más de 15 años, ocupando distintos cargos, desde jefe de estudios, desde director. Y fue el primer profesor despedido de la Escuela de Adultos cuando llegó el PP a este pueblo. ¿Es así, verdad, Enrique? Bueno, y mucho más. Voy a levantar para veros un poco y que me veáis. Pues sí, fui el primer profesor despedido en Alcorcón. Fui la segunda persona empleada de este ayuntamiento despedida de Alcorcón. Después han ido hasta casi 150 personas más. Pero eso es muy poco con respecto a todo lo que están haciendo en educación, porque, como bien ha dicho mi compañera Eva, todo esto parece como que aquí en Alcorcón hacen como una universidad de toda esta basura en la que están convirtiendo la educación pública. Y aquí en Alcorcón, pues uno tenía también, junto con las compañeras y compañeros, teníamos que hacer algo. Y nos lanzamos a este fango
e intentamos desde todos los puntos que conocíamos, desde todos los lugares desde donde procedíamos, tanto desde la política como desde movimientos sociales, como desde dentro de la misma educación, como bien ha dicho Alberto, en mi caso, intentamos desde el principio ver soluciones, hacer un programa en condiciones y ver soluciones. Y francamente, primero te encuentras con que Alcorcón, por la cantidad de habitantes que tiene, pero también porque la deuda nos ha estrangulado de tal modo que nos ha convertido en un pueblo en el que no existe democracia ni siquiera en el Pleno, porque presentamos mociones, ganamos mociones, y la Junta de Gobierno local, ¿sabéis qué hace con las mociones que aprobamos? ¿Sabéis qué hace, no? Bueno. ¿Qué hemos ganado? Hemos ganado mociones como aprobar un banco municipal de libros de texto, como poner en marcha de nuevo el Consejo Escolar Municipal. Qué sospechoso es que haya un Consejo Escolar Municipal, donde podamos estar todas y todos ahí representados, ¿no? Pues no, se acabó. Ese consejo está ahí y no lo ponen en marcha. Incluso si no lo votan en contra, se abstienen. Hemos presentado mociones tan sospechosas como que a los centros de enseñanza infantil y primaria se les dé las subvenciones prometidas. Antes eran 3.000 euros, ahora dice que son 5.000 euros. No les dan ni 3.000 ni 5.000. No les dan nada. Pero eso está aprobado. Está aprobado. ¿Por dónde se pasan eso que ha aprobado? ¿Por dónde se pasan todo eso? Entonces es indignante. Sacaron la voz por el cierre de aulas, por esas 7 que ha dicho Alberto. Había 3 centros en Alcorcón que tenían suficientes alumnas y alumnos para poder haber abierto 2 aulas de 3 años. Claudio Sánchez Albornoz, Jesús Varela, Federico García Lorca, ¿podían haber abierto aulas? Pues no. La cejaron solamente con un aula de 3 años. ¿Y qué pasó con las niñas y con los niños que se quedaron sin poder entrar en primera opción? Pues claro, ahí está la concertada esperando. Y dentro de la concertada esperando, pues está, pues eso, los divinos de la muerte, del Juan Pablo II, Fuenllana, Andel y otros centros. Bien. Voy a hablar un momento de algo que lo llevo muy clavado, incluso con emoción clavado. Escuela Municipal de Adultos de Alcorcón. Cuando entró el Partido Popular, había alrededor de 1.400 personas matriculadas. Ahora no llegan apenas a 400. Había 15 profesores. 7 fuera. 7 fuera. Antes de que terminara la legislatura pasada. Una profesora que se ha prejubilado ahora, el contrato de relevo se lo llevan a la escuela de música. Por lo tanto, casi 8 entre profesoras y profesores menos. Esa escuela da formación reglada. Permite que personas que se quedaron descolgadas del sistema puedan sacar la secundaria. Personas mayores de 18 años. Sí, siguen dándolo. Pero en tan baja escala como que antes había 3 cursos para dar por la mañana y otros 2 que se daban por la tarde en horario vespertino para el último curso de secundaria, y este año queda 1 y 1. Se daba formación para personas extranjeras. Era tremendo. Incluso hasta el año pasado llegó a haber una lista de espera de 80 personas
extranjeras para que la Escuela Municipal de Adultos les alfabetizara. Pues gracias a todo este recorte se ha quedado solamente un posible curso, cuando antes había la posibilidad de hacer hasta niveles. Educación para personas que necesiten enseñanzas iniciales, personas adultas, de la misma manera, suprimido. Pero además, como bien ha dicho la compañera, toquetean las leyes de educación para intentar evitar, como ellos dicen, que vaya la gente ahí a entretenerse y dar cursos. Yo recuerdo a un concejal de aquí, del Partido Popular, que dijo, para ir a dar cursos de macramé a la escuela de adultos, para eso no está el dinero público. Macramé. Eso nunca se va a venir, ¿no? Si lo que se da es ganchillo en el puñetero colegio este de mierda. Y perdonar. Y perdonar. En ese centro se alfabetizaba en informática. Se daban talleres de idiomas, se daban talleres de cultura general. Yo recuerdo al concejal Emilio Pérez, cuando nos dirigimos el equipo directivo para el curso, creo recordar que para el curso 2011-2012, que nos fue, mientras veía pues cuál era nuestro díptico de oferta educativa, en el cual ponía alfabetización, español para personas extranjeras, secundaria, talleres, iba, esto no se da, esto tampoco, esto tal, y nos rompía las hojas. Ese tío estaba cargándose la posibilidad de que haya una educación para todas y para todos en este pueblo. Eso fue muy duro. Cada vez que hacía esto, por dentro sabíamos que se perdía un puesto de trabajo y que se perdían 100 personas que no podían estudiarlo. Eso era duro, ¿eh? Eso era duro. Escuela de música. La Escuela de Música de Alcorcón ha perdido 200 alumnos en los 2 últimos años. Eso sí, trajeron a dedo a un director que se le llama coordinador, que nos lo traen desde Astorga, cobrando 60.000 euros al año, cuando ahí había 20 entre profesoras y profesores que podían haber accedido a ser coordinador o director de la Escuela de Música, pero había que traer a un amiguete. Se saltaron a la torera informes de intervención y posteriormente informes de secretaría del Pleno. O sea, prevaricaron. ¿Importa? Este hombre ha convertido 5 profesores de música en 5 puestos precarios. Enseñanza pública en la que se despide a los profesores en junio para volver a contratarlos en septiembre, como se hace en los colegios más miserables de la privada. Esto es lo que hacen aquí. La Escuela de Música es uno de los centros con mayor valor que ha tenido este pueblo, reconocido no solamente en Madrid, no solamente en España, sino reconocido internacionalmente. Incluso había un coro que iba cantando por toda Europa, el coro de voces blancas, que era, vamos, pues ya no les dejan ni ensayar allí, ni ensayar. Les han echado. Les han echado. Están quitando, quitando y quitando. ¿Para qué? Pues para tener una banda que toque en las procesiones, en las coronaciones de la Virgen, en juras de bandera. En esas historias está ahora mismo la Escuela de Música. Y si uno pregunta por ahí, te encuentras que dicen que la Escuela de Música de Alcorcón, si la Escuela de Música de Alcorcón ya no tiene ningún tipo de valor, pues no, hay que volver a darle valor.
Hay profesoras y profesores increíblemente buenos allí, pero tienen miedo. Tienen miedo. Porque están cortando cabezas, porque están desprestigiando, porque están haciendo ver que si te mueves, realmente no es que no vayas a salir en la foto, es que posiblemente no vayas ni a seguir aquí. Recordad que cada una de las personas que trabajan para este ayuntamiento fueron desfuncionalizadas y corren el riesgo de que en cualquier momento puedan perder su puesto de trabajo sin ningún problema, sin que les tiemble el pulso. Y con la Iglesia hemos topado. Juan Pablo II. Vamos a ver. Vamos a ver. Se nos cumple prácticamente todo lo que ha dicho la compañera Eva. Se nos cumple prácticamente todo. Vamos a ver. Juan Pablo II comienza su itinerario a dar clases aquí en Alcorcón en el curso 2010-2011. Era una fundación, Educatio Servanda, que no tenía ningún tipo de experiencia en educación y, oh sorpresa, se presentan a la licitación para unos terrenos que se conceden en Alcorcón vía Esperanza Aguirre y gana la licitación los únicos que se presentan. Fundación Educatio Servanda. Bueno, entra Fundación Educatio Servanda. Desde ese momento hubo ahí una oposición mientras duró ahí el Partido Socialista, hubo una oposición, pero cuando entra el gobierno del Partido Popular, ese colegio empieza a tener favores, convenios, conciertos que no solamente le favorecen desde la Comunidad de Madrid, sino que se les favorece aquí en el Ayuntamiento de Alcorcón. Eva sabe muy bien lo que sucede y lo que pasa con la formación profesional. Por ejemplo, aquí en Alcorcón, módulos de formación profesional nos los han ido quitando. La Arboleda, el Instituto Luis Buñuel, yo creo que está creciendo la hierba en un ala del edificio, mientras que el CES Juan Pablo II, simbólicamente pegado a Luis Buñuel, va creciendo, creciendo, firmando convenios y conciertos con el alcalde de Alcorcón para prestar todos los servicios del ayuntamiento, para que hagan prácticas sus alumnos, porque está muy orgulloso de él, muy orgulloso del Juan Pablo II y quiere ayudarles y apoyarles. Mientras se cerraron aulas, mientras se quitan módulos, mientras todo esto, favoreciendo y favoreciendo. Y nos estamos encontrando que el Juan Pablo II ha ido recogiendo esa herencia de unas leyes que sí permiten conciertos con centros que son capaces de segregar a las niñas de los niños. Y se les da concierto. Vamos a ver, ¿en base a qué? ¿En base a la LOMCE? No, porque ya con la LOE ya conseguían ese concierto. La LOMCE es posterior a la apertura de este colegio y del Fuenllana Andel, que son del Opus Dei y que están en Fuente Cisneros. No. El año 1985, Maraval concedió la posibilidad de concertar con colegios privados. No hay que olvidar que había una carencia verdaderamente de edificación, pero lo que no puedes hacer es mantener una ley de conciertos cuando ya hay posibilidades, edificación, profesorado, hay una máquina suficiente como para que la educación pública se encargue de la educación del pueblo. Se mantuvo esa ley. Por eso digo, se aprovecharon cuando se instauraron aquí, se aprovecharon con la LOE, se aprovechan con la LOMCE.
La LOMCE lo que ha incluido y que les ha favorecido en este sentido es ese parrafito que parece que puede gustar mucho, pero es maquiavélico, de la libertad de elección de centro. La libertad de elección de centro, en una democracia real, no es cierto tal y cual está planteada en España. Eso no es libertad. La libertad la tenemos que asegurar desde las administraciones, desde un sistema público que lo asegure. La educación debe ser pública. La educación debe ser gratuita. La educación debe ser laica. Y la educación debe ser inclusiva. Y no excluir. Y realmente estamos viendo cómo estos colegios, estos centros, se están aprovechando de esas leyes. No obstante, comunidades autónomas como la de Andalucía y Cantabria llegaron a conseguir, por medio de resolución del Tribunal Supremo, que los colegios que segregaban no recibieran concierto. Dice, qué bien. 2012. El largo peregrinar fue de 3 años en las que familias y colegios decían, hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. 2012 no lo consiguieron. El Tribunal Supremo dio la razón a la comunidad autónoma de Andalucía y de Cantabria. Pero aquellos señoritos de allí, sobre todo el señor Berg, junto con los obispos, se mostraron absolutamente en rebeldía con el Tribunal Supremo. Ya se habían mostrado en rebeldía con Educación para la Ciudadanía, que ha acordado de esa asignatura. Y, oh, qué cosas. En breve se aprueba la LOMCE y se acabó cualquier resolución del Tribunal Supremo. Solo, y aquí sí que podemos conseguirlo, solo las comunidades autónomas tienen la posibilidad de retirar los conciertos. Y se puede conseguir, porque cuando ha cambiado de color la Comunidad Valenciana, no han consentido en concertar un colegio que segregaba en Elche y que también pertenecía o pertenece a la Fundación Educatio Servanda. Cualquier día, ya sabéis, alguien aparecerá flotando en el Mediterráneo y volverá otra vez a venir esta marabunta que parece que se lo está cargando todo si no somos capaces de detenerlo. Porque todavía, curiosamente, creo que somos más. Pero tenemos que conseguirlo y tenemos que unirnos. Esto es muy gordo. Ahora mismo, el colegio Fuenllana tiene 2.000 niñas en un centro, 700 niños en otro. Y ya estos del Juan Pablo II van prácticamente llenando esa misma cantidad de alumnas y de alumnos. Y además están formándose en centros de formación profesional. Y además se los llevan aquellos que desean ser maestros o maestras para que sean maestros o maestras también de esta máquina que han creado. Mirad una cosa. Esta gente que se creen más iguales que nadie, que ni siquiera son iguales a otros colegios católicos, que llevan ya demasiados siglos incluso en España, esta gente está usurpando absolutamente. Pero eso sí, debemos partir también de que ni siquiera la educación, por muy religiosa que sea, que no segregue, nos arregla nada. Tenemos que luchar, y seguir luchando con una educación pública, absolutamente pública. La única que asegure que de verdad haya libertad. Libertad de elección, para formarse y para que se formen nuestros hijos. Me gustaría seguir hablando, pero ojalá después cuando el público... Vamos a ver, cuando yo me pongo a hablar, mis compañeros por ahí y tal, ya me dicen, vas a ser breve, ¿verdad?
Bueno, y finalmente, aunque luego tendremos un pequeño debate, y además quiero aclarar una cosa que dije al principio, pero primero quiero que hable la compañera. Tenemos a Carmen Domínguez Godínez, es profesora universitaria de la Complutense, de la Facultad de Óptica, es miembro de la ejecutiva de la Federación de Enseñanza de Comunicaciones y responsable de Ciencia y Universidad en Izquierda Unida Federal. ¿Qué cosas? Bueno, no sé si voy a necesitar el micro, sí que yo no hablo muy alto, ¿me veis? Sí, soy profe de la Complu también. Ya lo he dicho. Sí, ¿no? En la Facultad de Óptica. ¿Y eres delegada del comité? Y soy delegada del comité de empresa. Bueno, es que no cabía en el comité todas las cosas que somos, esto es un locurón de cargos. Bueno, eso no es lo más importante. Lo importante es que no se aburra, porque después de las dos intervenciones tan bien planteadas y tan emocionantes, pues esto de la universidad, ya sabéis que ha venido aquí la rarita. Y bueno, la primera cosa que quería plantear es que desde luego no se puede comprender la crisis de la universidad pública, la crisis de la universidad aislada de la del resto del sistema educativo. Eso es una cosa que creo que tenemos una tendencia a olvidar, ¿no? Parece que la universidad es algo como aparte. Y tampoco podemos explicarla sin contextualizarla en una crisis más amplia, social, política, económica, que yo creo que ha descrito muy bien en algún momento Eva cuando nos hace todo ese relato de cuestiones que definen perfectamente eso. Esa crisis cultural, social más amplia se concreta además en una palabra que yo sí quiero decir, que es la dinámica del capitalismo, ¿no? Las políticas neoliberales como muestra de ese capitalismo. Para poder además hablar de la universidad necesitamos recordar y tener presentes las dos funciones principales de esta. Yo he venido aquí sin papelitos para colgar, pero sí que con un libro que me ha ayudado a hacer la primera reflexión. Luego os voy a plantear dos ejemplos de dos cuestiones, dos conflictos que creo que tenemos que abordar en torno a la universidad en este momento. Pero este libro me venía a recordar pues cómo enfocarlo, ¿no? Que es el homenaje a Manuel Sacristán, que luego bueno, lo tenéis por aquí encima, pues si queréis la referencia y tal. Es un libro antiguo, pero muy moderno, en el sentido de que las cuestiones que se plantean en torno a la política sindical y a la universidad son de plena actualidad, en casi todos los artículos que plantean la lucha de los TNNs, desde ahí en adelante, cosas que nos están pasando hoy, que no tienen nada de nuevo. Estas dos funciones principales que define Sacristán y que bueno, son muy sencillas, ¿no? Y no tienen, como digo, nada de nuevo, son por un lado la reproducción de la fuerza de trabajo y por otro lado la función ideológica, en la que se ve claramente la segregación de la que también habló Eva, de la que ha hablado Enrique, la función ideológica de la ideología como reproducción de las condiciones culturales de dominación. De ahí que la amenaza de la privatización de la universidad, igual que del resto de niveles, venga a darse como un control de la empresa que se mete en la función de reproducción de esa fuerza de trabajo, de esta fuerza de trabajo cualificada de la universidad, y que de paso proporcionan un control en el papel, en la función del espíritu crítico que tiene que tener la universidad formando pues, personas que sean capaces de tener una crítica acerca de la sociedad en la que vivimos. En tercer lugar, el modelo universitario actual, y esto tampoco es nuevo, lo cuenta muy bien aquí Sacristán, es un modelo que encaja con el modelo económico y social del capitalismo. No es una cosa aislada, es que encaja perfectamente. En el resto de los sistemas, en el resto del modelo educativo, como lo ha descrito Eva ahí, todas esas cuestiones encajan en un modelo. Por eso están ahí, ¿no? Porque son las políticas del PP, son las políticas neoliberales. Ese es el modelo de sociedad que el PP quiere. Y por eso se reproduce de esa manera, y en la cúspide, que es la universidad, ¿no? La cúspide de la formación, se reproduce igualmente. ¿Cuál es ese modelo? ¿Cuál es ese tipo de sociedad? Pues es un modelo poco productivo, científica y tecnológicamente hablando, un modelo con una economía subordinada, y en el caso concreto de España, pues es un modelo social en el que prima la economía del ladrillo, el turismo, el recreo y muchas de las cuestiones de las que han estado hablando los compañeros. Nosotros y nosotras que demandamos otro modelo universitario diferente, somos quienes demandamos a la vez otro modelo de sociedad diferente. Queremos otro tipo de modelo, no queremos ese modelo del ladrillo y del recreo, y por eso es que luchamos y demandamos otro orden social, ¿no? El modelo universitario y los cambios que puedan darse en ella están ligados a las condiciones políticas del país. De hecho, cuenta aquí pues muy bonito algunos casos en los años 60 de algunas universidades latinoamericanas
que mediante la autogestión y mediante un funcionamiento democrático y un acercamiento a las capas trabajadoras, ¿no? Las capas más empobrecidas y populares, pues sistemas políticos que produjeron un cambio, ¿no? Que tumbaron esos sistemas, cesaron con la autogestión, con lo bonito del acercamiento a las capas populares y con todo lo demás. Cambia el modelo político y entonces el modelo universitario que nosotros y nosotras desearíamos, pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Y eso pasó y de alguna manera sigue pasando. Entonces, empiezo y voy a hacer como dos especies de ejemplos de estudio del caso, algo un poco más dinámico, y empiezo con una conclusión que quiero hacer y luego pues vemos si al final se cumple o no, que esa conclusión tiene sentido. Y es que no tiene mucho sentido los cambios de modelo universitario, porque hablamos constantemente, cíclicamente, de que tenemos que construir un modelo distinto si no hay un cambio de modelo social. O sea, es una cosa como que se queda un poco coja, ¿no? Va un poco descoordinada. Un modelo social inamovible no nos va a permitir, por mucho que hagamos un cambio, un planteamiento de modelo universitario, pues no nos va a permitir hacer lo que queremos del todo. Manuel Sacristán lo cita, literalmente lo quiero decir, habla de que entonces lo que tenemos que hacer es construir una práctica, una norma de conducta, una forma de funcionar orientada por principios revolucionarios, insertada en la realidad social de cada día. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros queremos cambiar la universidad, queremos cambiar el sistema de investigación, el caso que estas políticas del PP hacen a la investigación y que es ninguna, ¿no? O al modelo universitario que nosotros querríamos, y solamente nos queda hacerlo mediante el conflicto, y a veces sucede que se está dando el conflicto permanentemente de manera latente y la mayor parte de las veces podemos incidir en él. Ha pasado el primer caso hace unas semanas, que os sonará por la prensa, hubo un cambio de código, bueno, estalló en la prensa a través de que los investigadores que están fuera del país, que son un montón, que se han tenido que marchar, ¿no? Que han tenido que abandonar el país para poder seguir con sus carreras. Un estudiante en no sé qué país de Europa no tenía de pronto tarjeta sanitaria para poder acudir al médico, porque el tipo de contrato que tienen pues no les permite tener tarjeta sanitaria. Decíamos, pues imaginaros a Einstein pues teniendo que volver a España para irse con su madre al médico, porque resulta que no tiene tarjeta propia sanitaria. Es una cosa muy lamentable, ¿no? El tratamiento que este país con sus políticas da a los investigadores y a las investigadoras del país y al conjunto de trabajadores y trabajadoras que están en esos equipos de investigación, no solamente el investigador y el científico de élite, ¿no? Que lo vemos algo así, son equipos multidisciplinares. Bueno, pues lo que pasó es que hubo un cambio de contrato, los empleadores, los contratantes, universidades, centros de investigación hicieron un cambio de código, da igual el número, del 401 al 420, y cambiaron el tipo de contratación, conlleva cambio en las condiciones laborales, claro, de 10.000 aproximadamente investigadores e investigadoras de este país. Nadie se había enterado y de pronto con este tema de la tarjeta pues salta que se enteran y van a preguntar, pero bueno, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿La Seguridad Social? No, la Seguridad Social le echa la culpa a la universidad, a la CRUE, ha sido porque pidieron subvenciones a través de las universidades porque les venía bien hacerles el cambio de código. En fin, es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Como podemos imaginar, porque esto no pasa en ningún país razonable más que en este. Lo que pasó es que un colectivo como es el de investigadores e investigadoras de élite, pero fundamentalmente pues muy joven y que tienen, digamos, en el conjunto de precariedad de relaciones laborales del Estado, pues tienen un salario que se puede permitir o se pueden ellos considerar afortunados de tener, ¿no? Porque son mileuristas un poquito más altos, de pronto les pasa eso, ¿no? Les pasa que se dan cuenta, toman conciencia de su propia situación de precariedad. Se trabajó muy bien, se ha trabajado muy bien, bueno, comisiones obreras desde la FSC, desde Sanidad y desde Educación, los tres sectores implicados reaccionan muy rápido y luego pues el conjunto de la sociedad civil y de los afectadas se organizan en asambleas y comisiones hace ahí una labor de conciencia presindical, ¿no? Hay gente que no estaba muy familiarizada ni muy politizada ni muy familiarizada con el tema sindical y se consiguió en muy poco tiempo, en pocas semanas, a través de esta movilización, para hacer rectificar al gobierno. El gobierno sale diciendo que sí es verdad, que no sabe a quién echar la culpa, pero bueno, hace la rectificación del código. Entonces, bueno, dos lecturas. Una, lo mal que están las cosas, ¿no? Y la otra, el efecto que la movilización sí tiene y la presión social sí tiene a veces, ¿no? Cuando nos organizamos somos capaces de hacer esa presión y cambiar. Bueno,
al conflicto concreto que os quería contar hay que darle continuidad, ¿no? Se sigue trabajando para que, porque claro, les han cambiado el código, dicen que se lo van a volver a cambiar, los empleadores, eso es un lío administrativo, como os podéis imaginar, muy grande, pero sigue teniendo muchas repercusiones, y la repercusión mayor, que se lo comentábamos en las asambleas, se lo decimos, a ver, es que aquí la investigación en la universidad, fuera de ella, pues se produce a través de contratos con una temporalidad muy grande que hace que, bueno, que parezca como un hobby, ¿no? Como son gente joven, que no tiene responsabilidades, pues encadenan un contrato temporal con otro, un contrato temporal con otro, y es que llegan los 40 y tantos y entonces se acaban los contratos temporales porque son becas, ¿no? Bueno, no son becas, son contratos en prácticas, pero son las becas de antes. ¿Y qué les pasa? Pues que se tienen que ir a buscar curro al Mercadona o al Primark, ¿no? Y entonces es como que la diversión de la investigación se te ha terminado. No es un trabajo la ciencia en este país, lamentablemente. Entonces, eso es una parte que sin ser directamente universidad, pero que la mayor parte de afectados están ahí. Os quería contar porque, bueno, mañana sabéis que es la marcha por la ciencia, esa es una de las reivindicaciones, la reivindicación laboral, la reivindicación de que deje de haber precariedad, de que se deje de considerar la investigación en este país como una cosa de juego y se tome en serio. Y la otra cosa que quería abordar, que tiene más que ver con la ley, tiene más que ver con la universidad propiamente, es la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior. Es la LEMES, se conoce así, y es una ley que el PP quiere llevar en la Asamblea de Madrid a debatir, a aprobar, pues probablemente para finales de mayo, o tal vez lo llevarán a junio cuando ya sean vacaciones y no pueda haber mucha contestación, sobre todo en el movimiento estudiantil. Esta ley es una ley que profundiza en la crisis de la educación superior y es una ley que no queremos. Es una ley en la que, bueno, Comisión nos ha hecho un informe, una valoración de todo el articulado y ha dicho por qué no. Este documento es un documento que os invito a leer porque son 40 páginas, no es muy rollo, y lo que vengo a contaros es una especie de resumen, ¿no? Desde Izquierda Unida también hemos hecho esa valoración, es una valoración en la que toda la comunidad universitaria está coincidiendo y tenemos que pararla, por lo menos tenemos que intentarlo, por lo menos yo mi papel hoy aquí es contaros a todos y a todas las que estáis aquí qué es la LEMES y cuáles serían las propuestas o cuál sería la ley que nosotros y nosotras querríamos, ¿no? Porque al final es pues, lo que ya hemos contado en otros niveles de educación. Es una ley que bajo el mantra de la excelencia, que es una palabra muy bonita que se inventó Ver, creo, y que han seguido manteniendo para esconder la competitividad y abandonar la función social de generación de conocimiento y espíritu crítico que tiene que tener la universidad, lo que hace es eso, promover un modelo competitivo que encaja plenamente con el neoliberalismo. ¿Qué hace? Divide universidades, ¿no? Produce segregación, de alguna manera. Profundiza mucho la brecha entre las clases sociales, porque hace, a través de un modelo mercantilista, hace que haya universidades como de primera y de segunda, ¿no? Universidades para buenos, universidades para menos buenos. Construye una anorexia de la aportación pública, de manera que desplaza hacia las universidades privadas, que ahora veremos que además en el articulado claramente las hace proliferar, ¿no? las permite su crecimiento y amplía los espacios de estas universidades del sector privado, de manera que, por un lado, tú haces que a través de la financiación las universidades sean peores, es lo mismo que lo de los conciertos, la universidad pública es la universidad de los pobres, digamos, y la universidad privada, pues es una universidad del que se la puede pagar, sobre todo a través de los másters y demás, que son los que te dan la cualificación para poderte insertar en el mercado de trabajo con garantías de éxito, ¿no? Entonces, construye personas exitosas y personas que, bueno, llegan a la universidad, en este caso sí, pero al final pues no van a tener una manera de insertarse en el mercado laboral. La ley además hace otra cosa que comentó Eva, no hace un contexto, ¿no? No hace un contexto interesadamente de la sociedad madrileña en la que vivimos. No tiene en cuenta que en la sociedad madrileña ha habido un cambio de estructura productiva, que hay una fuerte presencia del sector servicios, pues lo que os comentaba antes, aspectos innovadores en el campo de la información, servicios financieros, servicios vinculados al turismo, ese es el Madrid en el que vivimos, y una reducción drástica del tejido industrial. Entonces, plantea una ley que viene, lo dice bien el informe de comisiones, como de la nada, ¿no? O sea, como vivimos aquí como podríamos vivir en Cuenca, en Valencia o fuera de España, ¿no? Desde este país como podemos ser cualquier otro. No hace, además, ningún balance económico ni diagnóstico previo de los problemas. Y lo que es más importante,
hace de la crisis como si no hubiese existido, ¿no? O sea, parte de cero. Todos los problemas, todas las soluciones a los problemas que plantea, lo que hace es como si la crisis no hubiese pasado nunca por aquí, de manera que nos deja, en todas esas gráficas que nos enseña Eva, pues el problema es ese, ¿no? Que nos deja, aquí estaba el nivel, pero el nivel hoy, a pesar de que en los últimos años haya subido, nunca va a llegar aquí. Ni en las plantillas, ni en la financiación, ni en recursos, ni en absolutamente nada. La crisis pasó. Y claro que ha pasado de manera que esa crisis como excusa lo que ha permitido ha sido desmantelamiento de plantillas y bueno, una forma encubierta de privatización de la universidad, ¿no? De desplazamiento hacia lo privado. Además, es una propuesta que hace Torralba, que hace el gobierno, sin contar con la comunidad educativa, que eso tampoco es nuevo, ¿no? Absolutamente, bueno, un paripé de diálogo en el que no se sientan con nadie, o se sientan con 2 o 3 y la comunidad educativa sabe lo que está, bueno, y está, entonces tiene que estar claro, estamos en contra porque no nos hemos sentado a construir esa ley entre todos y todas. Ignora las consecuencias de la crisis en la dotación presupuestaria, en los puestos de trabajo del PAS y del PDI, en el número de estudiantes, en las tasas y en las becas, que ahí Eva solo nos cuenta, bueno, es un global de todo el sistema educativo, pero es muy flagrante el tema de las becas y de las tasas, en concreto de la universidad, porque la crisis hizo que se duplicaran en algunos casos los precios de las tasas académicas, que las becas se favorecieran, las becas de excelencia, las becas asociadas a los criterios académicos, que eso lo que hace claramente es una discriminación de las condiciones socioeconómicas, porque todas las familias que tienen menos recursos no reciben becas, sino que reciben becas las alumnas más listos, ¿no? Más listas. De manera que eso se ha quedado como estaba. Totalmente de espaldas a la financiación. El control de la Comunidad de Madrid lo establece mediante 2 cuestiones. Los contratos programa, que se marcan por objetivos. Esto es un poco lo mismo que lo de las becas, ¿no? En función de los objetivos que tú cumples, a esta universidad le darán más dinero, de manera que habrá universidades que cumplan los objetivos que sean mejor, y parte de una base de la financiación básica, en la que explica que la financiación básica es la financiación mínima para el funcionamiento. ¿Qué hace eso? Pues precarizar totalmente, porque además que lo de la normalización del funcionamiento con la financiación básica, la experiencia nos dice que es mentira, que lo de la financiación básica deja funcionar muy malamente a las universidades públicas. O sea, un estrechamiento total y una anorexia de este tema. Y luego hace otra cosa importante, que es segregar, diferenciar los itinerarios de la docencia y de la investigación. Yo doy clase de óptica, en la Facultad de Óptica, y estoy haciendo la tesis, y a mí la investigación, bueno, la hago porque es un cumplimiento, digamos, en el requisito académico, pero a mí lo que me gusta es enseñar a otros ópticos optometristas a ser ópticos optometristas, pero no me permite este sistema poder hacer eso, y esta ley cada vez menos, porque la ley penaliza al docente y premia la investigación, que es lo que más facilidad de control, de mercantilización tiene, porque en función de unos objetivos a ti te orienta a investigar lo que al mercado le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que la docencia queda una cuestión de segunda. Pasa lo mismo con las titulaciones y las facultades. Las ciencias sociales y las humanidades, como no producen beneficio, quedan relegadas a la nada, a las públicas con los menores recursos, mientras que la ciencia básica, lo que nos interesa, la farmacia, ¿no? el sistema farmacéutico, todas esas cuestiones que le interesan a los mercados, pues eso se potencia. En definitiva, bueno, luego hay una cuestión que también se ha tocado aquí en otros niveles educativos, que es el tema de la autonomía, ¿no? De la gobernanza, de los consejos sociales, del rendimiento de cuentas, de la participación del estudiantado y del personal de administración de servicios en los órganos de gobierno, que es en esta ley absolutamente mínima, o sea, casi desaparecida. Al estudiante se le concede, una cosa que ha dicho Eva antes, se le considera como una fuente de ingresos, o sea, como un cliente, nada más. Me interesa lo que ingresas, no tienes ninguna participación en las decisiones que se toman en el interno de la universidad, en su política y en las titulaciones y en el modelo, ¿no? Y por otro lado, como os decía, la proliferación de las privadas, en la que no hay ningún límite y se hace por lo tanto una competencia desleal a la universidad pública flagrante. Esas son más o menos las condiciones que recoge el articulado de la ley, una ley preciosa,
Y desde Izquierda Unida hemos hecho un documentito con unas propuestas que han sido, bueno, consensuadas con otras organizaciones y que, como os decía, yo creo que están casi en la agenda y en la cabeza de todos y todas. Tenemos forzosamente, para que podamos tener ese impulso con ese éxito que hemos tenido en el tema de los contratos predoctorales, desde luego es muy importante que vayamos unidos y unidas. Hay relación de Izquierda Unida con de cuál es la ley que el PP quiere aprobar, intentar desde luego entre las organizaciones de los partidos por todos los medios pararla, que bueno, es difícil, pero por lo menos que se oiga esa voz y que se inicie un ciclo de movilizaciones en el que lo siguiente que se quiere hacer es una ley, cambiar la ley de universidad a nivel estatal. Entonces una ley que ya llevaríamos un rodaje si nos pusiéramos manos a la obra y nos remangáramos con esta. Y bueno, no sé si me he enrollado mucho, creo que no, que he llegado ahí como a los 20 segundos. A los 20 minutos, ¿no? Y bueno, por cerrar como he empezado, un poco con la misma conclusión, con la misma historia, con Manuel Sacristán, dos universidades distintas, una orientada a la rentabilidad en el esfuerzo del crecimiento de las fuerzas productivas en general, otra orientada a una cierta rentabilidad social. Nosotros y nosotras, las gentes de izquierdas, ¿por qué estamos? Pues por la rentabilidad social. ¿Por qué? Porque esa es una educación superior, igualitarista y tendente a la promoción por encima de todo del portador de la fuerza de trabajo que somos nosotros y nosotras, ¿no? Al final, esos somos los que importamos, los que hacemos las cosas, los que sacamos el trabajo adelante. Y nuestra práctica de conducta es la que cambiará las cosas. Por eso no se trata solo de un cambio de modelo sobre el papel, ¿no? Que nos ponemos modelo tras modelo. Es importante el pacto, es importante el consenso, es importante el diálogo, pero la práctica diaria de esa conducta va a ser revolucionaria, permitidme decir, será la que cambie las cosas. Bueno, yo quería aclarar una cosa que he comentado al principio. He comentado que el año pasado se cerraron siete aulas en centros públicos de Alcorcón, es cierto. Cuando se cierran aulas quiere decir que los colegios tienen línea 2, línea 3, es decir, 2 de 3 años, 2 de 4 años, 2 de 5 años, etc. Si le cierran uno, quiere decir que ese centro, ¿qué supone para un centro la pérdida de un grupo? Primero siempre se cierran en centros públicos, no en concertados, y muchas veces teniendo gente para tenerlos. Con la pérdida de grupos, cuando pierdes un grupo se pierde profesorado, personal administrativo y recursos. Se pierden atención a los alumnos con dificultades, atención a los alumnos ANES, a los alumnos TEA, si queréis luego os comento qué es, a los alumnos motóricos, y también se pierde el mantenimiento de comedores, de actividades extraescolares, es decir, el colegio está condenado a en un tiempo más o menos largo, 5, 10, 15 años, a ser fusionado o a ser cerrado. Y eso es lo que supone la pérdida de aulas, que es importante que lo sepamos. Y el año pasado en Alcorcón fueron 7 aulas las que se perdieron en centros públicos de Estado. Eso lo quería comentar, porque lo había comentado. Ahora vamos a iniciar un pequeño debate con todas las que estamos aquí, sobre lo que hemos comentado, sobre cosas que queráis, no sé, lo que vosotros, sobre preguntas, alguna duda que haya surgido de lo que han comentado los compañeros, o simplemente opinar sobre lo que hemos estado hablando. Lucía, y que te llamo Carlos. ¿Los vas apuntando tú? Los apunto yo. Lucía, Carlos, vamos a hacer alguna. Cristina, Lucía, Carlos, Cristina, ¿alguna persona más? Lucía, Carlos, Cristina. Lucía, Carlos y Cristina. Vale, pues venga, Lucía. Mira, yo lo primero que voy a defender es la escuela de adultos. Porque este señor ha venido aquí como un elefante a una cacharrería, porque no conocía Alcorcón, ni es de Alcorcón. Entonces, la escuela de adultos lleva muchísimos años dando un servicio, porque Alcorcón era un pueblo de analfabetos. Y en la escuela de adultos nos han enseñado. Solamente no nos han enseñado a leer y a escribir, ¿eh? Porque la escuela no solamente te enseña a leer y a escribir, sino te enseña y te hace otros valores como persona, como cosas que no conocías. Porque ha habido gente que ha ido, que no sabía nada, que no ha ido nunca al colegio, y de ahí ha salido con la secundaria. Entonces, ha hecho una labor buenísima. Y este señor, en cuanto entró, fue su punto de mira. Es que el PP no quiere que la gente sepa, quiere analfabetos. Quiere analfabetos. Y es que nosotros, cuando ganó el PP, hemos retrocedido 40 años en todo. Y vamos todos para atrás, para atrás, para atrás. Y que vienen a ver cuántos en Alcorcón, ahora mismo ya personas adultas, hay analfabetos, porque ya no hay. Y quedaba también las enseñanzas abiertas, vamos, que yo estaba allí y yo veía que iban, vamos, de extranjeros
Y como me decían a mí los profesores algunos, es que para ellos es muy importante tener un carnet, aunque sea un carnet de escuela, les vale para mucho. Y había filas y colas para apuntarse allí. Y vamos, que haya destruido todo este señor. Yo que le tengo, que vamos, no sé, sueño y todo con él. Yo sueño con él, porque además yo soy una de las personas que me he enfrentado a él. Vaya pesadilla, Lucía, ¿eh? Yo una pesadilla gordísima. Oye, yo soy una de las personas que a mí me ha echado 5 veces del pleno, ¿eh? 5. Yo cuando me ve a la calle. Es que es verdad, Lo sé. O sea, que lo estoy diciendo. Y entonces, claro, me dicen, ve, cuando voy a ir me va a echar. Es que a mí si me echa no me va a echar una multa de 1.500 euros. Me la va a echar de lo que quiera, porque le voy a llamar de todo. Ya se lo llamé en su día, pero ahora se lo voy a volver a llamar. Pero es que es una pena esto de los centros, como están quitando ayuda de todo, de los discapacitados. Para él los discapacitados, mejor que no existieran. Si los pudiera quitar del medio, dice que él es parte de la vida, él que va a ser de la vida. Él quiere eso, excelencia, cosas de excelencia, con los curas y con los todos esos que están por ahí, que están a su alrededor. Más vale que hubiera hecho en el Sánchez un centro de educación. Y un centro de salud. Y un centro de salud. Y también quiero decir, y un centro también, porque cuando los planos de cuando se hizo el centro, cuando se diseñó el Sánchez Sur, yo tengo en mi casa los planos. Que seguramente que ninguno los tenéis, pero yo sí. Y tengo ahí va una escuela. Sí, donde está el Juan Pablo II, es que esa es la parcela que se Es que esa parcela era para un centro público, no para un concertado. Yo estaba en la escuela y salí del consejo escolar y a mí me lo dieron en primicia, a mí a los que estábamos allí tomar en primicia, un colegio, un centro de salud, bueno, allí una biblioteca, eso es lo que estaba destinado. Y todo eso el tío lo ha quitado, gasolinera, colegios de los curas y todo eso, está encantado de la vida. Pero gente adulta la que no sepa que hubiera ido antes y él no sabe que hay muchos que no han podido ir al colegio. Eso es lo que quiere. No, el PP. Gente analfabeta, que no sepa sus derechos, porque los derechos a él, estos son como los putos amos. Que la gente no sepa nada. Te tiene que dar cuenta de eso. Porque que no hay derecho a lo que está haciendo. Los colegios públicos, promocionarlos más, no a los privados, subvencionarlos. O sea, les está quitando. Mira, yo tengo un nieto de 2, yo ya no me puedo meter porque ya mis hijos fueron a los públicos y muy bien. Tengo nietos que van a un lado, que van a otro, pero eso ya, como yo no mando en ellos, ya hagan lo que quieran. Pero yo, mis hijos a los públicos. Y tengo una hija que es enfermera, estudió con becas en la universidad, todo a base de beca y todo en lo público. Yo quiero lo público, igual que los hospitales públicos, que los hospitales públicos también no vamos a hablar de ellos. Carlos. Es una cosa, igual, como ha llegado un poco tarde, igual se ha hablado y no lo sé. Al hilo de lo que ha dicho Enrique sobre la influencia de la Iglesia en los institutos y colegios públicos, me estaba preguntando qué hacemos con las editoriales, porque por ejemplo, la editorial SM es de creo que la formaron los mañanistas en los años 40 en España, época de dictadura. Y luego en los 70 se hizo la Fundación Santa María. Entonces, la pregunta sería si conseguimos echar, entre comillas, a la Iglesia de los colegios públicos y de los institutos públicos, ¿qué hacemos con las editoriales? Porque muchas como SM llevan años. Está difícil, ¿eh? De hecho, eso que estás diciendo es muy cierto, porque no solo era... A muchas editoriales tenían ya los objetivos, los contenidos de la LOMCE mucho antes del profesorado, ya sabían lo que iba a salir, ya sabían los textos, o sea que hay una connivencia clara entre el que ha hecho la ley y muchas de esas editoriales. Y por no hablar de cómo hablan del periodo de la dictadura de Franco, de la guerra, etc. Por eso, porque están dentro de las escuelas públicas, o sea, no todo el mundo sabe que SM estaba fundada por los maderistas. Entonces el problema que veo es ahí, o sea, si quitamos a la Iglesia, vale, pero las editoriales están ahí. Es que no lo logramos quitar. De hecho, ahora mismo la LOMCE aplicada en bachillerato está haciendo que se den más horas de religión, se quiten horas de francés, se quiten horas de filosofía y que la religión sea evaluable, cosa que antes se había quitado, con lo cual la LOMCE ha conseguido meter la religión hasta las trancas en la escuela.
Cristina, perdona, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Dolores. María Dolores, bueno, después de Cristina. A ver, yo... No, perdona, estaba Cristina y luego ya vas tú. Bueno, primero, daros a los cuatro por vuestra exposición, por vuestras exposiciones. Me ha parecido que habéis juntado la situación educativa de una manera tan real como demoledora. Y a colación de lo que habías dicho, la última proposición que has hecho, Alberto, cuando decías la ley de elección del centro, que lo que hace es destruir ciertos colegios, anulándoles aulas y masificando, que es lo que yo creo que faltaba, masificando los centros que reciben la demanda, ¿no? Los que tienen la buena fama, que funcionan bien. Lo que ocurre es que al final nos encontramos con 27, 28 alumnos desde 3 años. ¿Qué ocurre eso? Que pasan 3 a 4 con 28 alumnos, a 5 años con 28 alumnos y llegan a primero. ¿Y qué ocurre en primero? Que en primero ya empiezan a repetir alumnos, porque se puede repetir en primero, en segundo, en tercero, en cada nivel, cosa que antes no ocurría. ¿Y qué consigue esto? Que lleguen a primero y las aulas estén a 30 alumnos en aula. Perdiendo el derecho a algunos alumnos que a lo mejor necesitan esa repetición, No puede. las notas acaban siendo manipuladas para que no repitan, porque de clases que no pueden caer, no tienen espacios. Entonces mi pregunta es, en el caso de que entre 27 y 28 alumnos en un aula de 3 años, sea un recurso por el que la plantilla de un claustro se pueda quejar, no el equipo directivo que nunca se va a quejar de cada asunto, o en casi ningún equipo directivo. Vamos a decir casi ningún equipo directivo, no vamos a decir a todos. Y mi segunda pregunta es, cuando llegan a primero y las repeticiones y demás, ¿qué número de alumnos es el mínimo para pedir que se desdoble un aula? Que ahí viene otra pregunta, cuando ya han entrado en colegios masificados porque ya tienen muy buena fama, no hay espacios y han conseguido hacer espacios nuevos para que en vez de 2 líneas entren 3, cuando llegamos a la situación de que llegan a primero a 28 alumnos, no hay espacios en el aula y se tiene que desdoblar, no hay espacios para desdoblar. Con lo cual pasan toda la educación primaria, 28, 29, 30 alumnos, con alumnos de las educativas ahí, sin profesorado, y ya, bueno, la misma situación que habéis descrito. Entonces, bueno, esa era mi pregunta. Gracias, Cristina. Dejamos que hable la compañera y luego te contestamos, ¿vale? Muy bien. Bueno, yo no sé si me voy a poner un poco nerviosa. Yo aquí he venido porque tengo profesores en la familia. O sea, tengo una hija profesora, un yerno profesor en lo público, con oposición ganada y de profesor. Y sé las carencias que tiene. Yo tengo una hija que está preparada, no preparadísima, porque está actuando como profesora, como maestra, vamos a decir, y tiene también la licenciatura. Ya ha vivido 3 años en Dublín, 2 en Carolina del Norte, tiene el Profession, sí, lo máximo que hay, o sea, que es una profesora como la copa de un pino. Y le ocurrió en un colegio en Virgen del Cortijo, que le decía un alumno, yo para qué quiero el inglés, era un gitanillo, si voy a recoger chatarra. O sea, mi hija se veía, no porque quiera gitano menos que otro, sino porque es en un concertado no va, porque no es que tenga que pagar 20 euros, por ejemplo, no va. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo, por eso estoy aquí, con la educación. O sea, el que tenga dinero y pagando sus impuestos, le quede dinero y quiera llevar a su hijo un privado, me parece muy bien. Lo que no me parece muy bien es el concertado. Pero el concertado, que sepan ustedes, que hay más gente de la de ustedes que de la mía, que yo no me voy a avergonzar, yo soy del PP. Pero los que hay de eso, mis sobrinas y todo que son izquierdistas, pero más no poder, los tienen en colegios concertados. Cuando las mías han ido de toda la vida al público, mis nietos siguen yendo al público y mis hijos son profesores del público. Quiero decir que yo aquí vengo a defender al colegio público. Y yo el concertado es que cuando voy a cosas del PP voy a decir, no lo debía decir porque yo sí soy creyente, pero lo odio al colegio concertado, porque son chulis que quieren, se creen del público y en el público están los mejores profesores, eso tengo yo, pero los que hay y los conozco, que son la mayoría de la izquierda, los llevan a esos que usted dice, que están con la masticación. Y eso lo he vivido yo porque lo tengo en mi familia, en mis sobrinos, una sobrina mía, Valencia Mónica, que es una tía izquierdista, pero al 100%, lo llevan a un colegio de estos concertados que paga 20 euros, un TBC. Y a las mías que los llevan al público nos hacen de menos. O sea, como que somos la escoria, vamos a ponerlo así. Y yo, en la defensa del colegio
Público estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en ofender a nadie. El que sea creyente, yo no me voy a meter en el que no sea. Siempre que cumpla sus normas. Pero tampoco porque la Iglesia Católica nos enseña valores, bajo mi punto de vista. Y si se han perdido los valores, aunque ustedes se ríen, me da lo mismo. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes en que concertado no tenía que haber ni uno. Pero es que ni uno. Y la primera que sería yo a la manifestación. Porque no los quiero ni ver. No los quiero ni ver porque veo que mi hija, que es una profesora como la copa de un pepino, lleva todos los niños deficientes de todas las cosas. Porque como en un concertado no los pueden admitir, en un público sí, y no avanzan los que valen. Esa es mi... Yo eso del colegio concertado, pero los niñitos estos, muchos de izquierda, la mayoría no de la sociedad, los llevan a los colegios, esos que ustedes no pudieran dar. Y eso me consta, porque lo estoy viviendo en mis familias, y el de los míos se ríe, porque van al público. Ellas se creen que son más. Mis hijas han ido al público, y mi nieto va al público, no que tengo. Y eso es lo que quiero decir. Pero que no se ofende a la gente, también lo digo. A ver, vamos a contestar a las primeras intervenciones y luego ponemos más palabras. Que creo que era Ramón, y ¿quién había levantado la mano también? Ana, y el chico de sindicato de estudiantes, que se llama, perdona, Rubén, vale. A ver, lo de Cristina, a ver, que me ha apuntado a la contestación. Lo primero que has dicho es si se está haciendo algo con el tema de ratios. Comisiones de Enseñanza ha denunciado a la Comunidad de Madrid. No más que si se está haciendo algo, que no lo dudo, que qué podemos hacer, me preguntan qué podemos hacer, es clausura. ¿Qué recursos nos da el clausura para mostrar nuestra...? Pues a veces denunciar y decir a los representantes sindicales, a los que están en la Junta, que estáis por encima del ratio, porque a veces nos cuesta sacar esos datos. Pero nosotros lo hemos denunciado, Comisiones Obreras lo ha denunciado y está ya admitido a juicio. Es decir, les están obligando a las DAS, les están obligando a los dirigentes del Partido Popular a que las ratios estén en la ley, porque no lo estaban en absoluto, porque estaban por 28, 29, y en cuanto a lo que has dicho, se supone que a partir de 28 y 29 tienen que desdoblar una clase, pero a veces no lo hacen. No lo hacen. Un año con 30, otro con 31 y este llevo 28 años. Pues Cristina, siempre que se pide, se da. Lo que pasa es que a veces se da a destiempo, porque claro, cuando te dan un desdoble en octubre, pues a veces es una faena. Y hay veces que el propio centro dice, es que no puedo desdoblar, porque si desdoblo ahora, ¿dónde meto la clase? Es que de ahí venía mi pregunta, si desdoblas ahora, necesitas una aula nueva, ¿no? Tienen que hacer una aula nueva. El problema es que esas aulas sí encuentran espacios cuando el colegio tiene mucha demanda, ¿no? Por la ley que han abierto como libre elección de centro, que tiene tantas demandas porque tiene buena fama, sí encuentran espacios para abrir aulas nuevas a los de 3 años. Sí. Y ya el colegio ya luego no tiene espacios para desdoblar, porque ya lo han ocupado con líneas nuevas. Bueno, esa situación, cuando entran tantos alumnos desde abajo. Pero el problema, Cristina, es que cuando ya hay esa situación, o sea, mis niños que están por aquí, yo les decía a mi chico, nuestros hijos no van a repetir en la vida, porque no va a ser posible. Y están en un colegio que tiene sobre ratio, que tiene sobre línea. Y esa situación se va a arrastrar 10 años, porque una vez que está en esa situación, ¿quién le dice a un padre que se tiene que llevar a su hijo de ahí? Eso ya... porque es un barrio que necesita un centro público desde hace 5 años y están masificados todos los de la zona. Y está pasando en Móstoles, está pasando en Alcorcón, que no se construyen centros públicos y esas parcelas se dan para la concertada. Y está pasando, y por eso están las ratios por encima, porque están los colegios o están masificados o están cerrándolos. Pero no por una simplemente línea ideológica. Te masifico por ejemplo, aquí la gente conoce la zona. Al Carmen Conde se le abre un aula y le pones línea 3, con lo cual le masifican. Y al colegio que está pared con pared, que es el Claudio Sánchez de Albornoz, le cierras un aula y se queda en línea 1. Y lo estás condenando a la desaparición. ¿Por qué? No hay ninguna razón. Yo se lo he preguntado al director de AES. Por la petición de los padres. Mentira, porque había muchos padres que habían pedido el Claudio. Además, la petición de los padres es una excusa bastarda. Se utiliza cuando nos interesa. Cuando queremos masificar un centro y queremos abrirle una aula, usamos que lo han elegido los padres. Pero cuando queremos cerrar un centro, como por ejemplo pasó en el... Jolín, el de la Renfe, recuérdame. No. No, el Cervantes. Jesús Varela. El Jesús Varela, gracias. El Jesús Varela el año pasado le cerraron un aula y tenía 43
43 personas que habían solicitudes, que habían pedido ese centro. Podía mantener la línea 2 perfectamente, sin ningún problema. No tenían ninguna intención de hacerlo, se lo cerraron. Y a esas personas que habían pedido ese centro les mandaron al Ramón y Cajal, que está a la otra punta de Alcorcón. Si os dais cuenta dónde. ¿Por qué? ¿La petición de esas personas no tenía validez? ¿Esa no se respetaba? No. Con lo cual, eso que dicen de que lo que hacemos es respetar la petición de las familias es una excusa bastarda y es mentira. Se utiliza cuando nos interesa utilizarlo. Y los padres que están allí al final saben que lo que estoy diciendo es así exactamente, cuando nos interesa. Y además es otra excusa para derivar, como se ha hecho en este pueblo se han derivado personas que habían pedido centros públicos, que habían pedido el Claudio Sánchez, habían pedido el García Lorca, se les ha derivado a la escuela concertada. A Juan Pablo II porque hay que llenar las arcas y porque hay que hacer negocio. Ese es el problema, que estos señores, el modelo educativo de estos señores es tomar la escuela como un negocio. Solo hay que ver a Granados y compañía las mordidas que llevaban en cada centro concertado que salía. Y como ellos ven la escuela como un negocio, nunca van a estar en la óptica que tenemos nosotros, que es otra distinta. La escuela pública tiene que ser una escuela inclusiva y en la que todos somos iguales. Y ellos no lo ven así. Eso está claro. Yo quería contestar a Carlos primero. A ver, estas editoriales se mantienen en los colegios porque el profesorado de las familias lo consienten. Porque hay otras cosas que nos vienen dadas y nos oponemos a ello y, como decía Mamen, abrimos la puerta del aula para actuar en rebeldía cada día. Mantener un libro de texto es una decisión del claustro. Es verdad que hay veces que a un profesor o a una profesora oponerse a lo que es la dinámica y al tran-tran de trabajar con un libro de texto le cuesta. Pero si colectivamente se decide no utilizar un determinado libro de texto o no utilizar ninguno, porque detrás de todas las editoriales, religiosas o no religiosas, lo que hay es un fantástico negocio, es uno de los mayores negocios que hay. Esto sí lo podemos hacer. Hay otras cosas que nos puede costar mucho más, pero quitar los libros de texto, bueno, en muchos colegios... Últimamente con la LOMCE, yo trabajaba en un colegio que trabajaba por proyectos, que lo hacían todo sin libros de texto, que era el Parque Liguá, y desde hace 4 años les dijeron que había que volver a los libros de texto, había que volver eso porque no se podía perder el negocio tan suculento de las editoriales en un cole público. Y en lo que ha respuesto, es verdad que ese mes, pero es que las demás no son mucho mejores. Es que no hay una editorial buena, una editorial que diga cuenta la verdad, es progresista, tal. No conozco ninguna. Yo he trabajado con casi todas, por lo menos en primaria, y no hay una buena. De todos modos, supongo que es un poco por ignorancia de los padres, no lo digo en el sentido peyorativo. Me refiero a que muchos padres, cuando compran los libros de sus hijos, ven que puede ser Anaya, que puede ser Santillana, SM, pero no saben que detrás de SM, por ejemplo, están los medianistas, por ejemplo. Eso no lo saben ni muchos profesores. Claro, ahí está la cosa, que no es una cosa que esté ahí, digamos, no, es que está la iglesia. Ya, pero luego lees los textos y hay barbaridades. Claro, pero los padres, ¿cuántos padres leen los libros de texto? Pero los propios profes tenían que decir, yo no voy a dejar de leer esto. Pero ahí está lo que estamos diciendo. Si dicen que no hay un negocio detrás. Yo, de hecho, vengo de un colegio que era concertado, no voy a decir el nombre por respeto. ¿A 15 años? Sí, bueno. En el que tenían una cosa que es que ellos también hicieron negocio, ¿vale? Era un colegio con nombre de un cura, perdón, de un papa, ¿vale? Esa es la pista que hay, y era de Alcorcón. Pues ahí está, yo no lo he dicho. La cosa es que cuando cambiaron el nombre, del nombre del religioso, lo cambiaron de nombre, pues en el año 2002 más o menos, los 2 directores que había tomaron la decisión de que los alumnos iban a ser suspendidos si no llevaban un cuaderno del colegio. Esto es, era obligatorio comprar los cuadernos del colegio. Si no lo tenías del colegio, te suspendían. Entonces, estoy viendo que es que incluso, ya no solo con las editoriales, sino los propios centros se montan su propio negocio. Sí, es así. Mira, yo quería contestar también lo que se ha dicho sobre los conciertos. A ver, nosotros no estamos en contra ni tenemos nada contra ni las familias, ni el profesorado, ni el alumnado de los centros concertados. Entendemos que cada familia, cuando elige un centro para sus hijos,
lo eligen pensando en lo mejor para sus hijos. Desgraciadamente, muy condicionadas por otras decisiones que se toman fuera. Yo no cuestiono lo que hace ninguna familia. Lo que no defiendo es el interés de las patronales que hay detrás de los conciertos. O sea, nosotros no tenemos nada contra las familias que por la razón que sea, por razones que podemos no compartir, yo llevo a mis hijos al Eso le iba a colegio preguntarte, ¿a dónde los llevan ustedes? Pues yo lo llevo al colegio público del barrio. Mira que me extraña, Pero mira, lo llevo a... Hombre, lo primero, no le tengo que dar explicaciones, pero mis hijos están los tres, han estado pasando por colegio público, los tres. Yo lo llevo ahí Los suyos porque también, estoy por lo convencida de que es el mejor colegio y creo que no quiero entrar en un diálogo, que quien lo lleva a un colegio concertado lo lleva porque está convencida de que lo lleva al mejor colegio. Pues es que lo que no quería saber es ayudar al concertado, eso para el público Sí, es que tiene carencias. Estamos ahí, pero yo insisto, nosotros cuando criticamos los colegios privados y concertados no estamos criticando ni a las familias, ni a los alumnos, ni lo estamos con las patronales. Y luego, a ver, los niños que tienen necesidades tienen que estar escolarizados. Las necesidades no se contagian. La pobreza no se contagia y estos alumnos van a los colegios públicos y en los colegios públicos estamos muy orgullosos y muy contentos de atender a todo el mundo. A todos. A ver, Ramón, tenía... Ramón. Bueno, yo he pedido la palabra y creo que este casi ha cuajado lo que quería un poco también decir. Dos cosas que no se tienen que malinterpretar. Hay gente que por decisión propia los lleva a un colegio concertado, por lo que usted dice, porque visten más, lo que sea. Y hay otra gran parte de la población que, por desgracia, está obligando a las familias a que vayan al concertado porque en la práctica no tienen ningún centro al que puedan ahora mismo llevar a sus hijos. Es que son dos cosas distintas y habría que seleccionarlas. Y luego hay otra cosa que también estoy interesado. Yo también cuando abrí la jornada abrí con el tema ultracatólico y demás. Yo decía una cosa. Yo no tengo nada en contra de cualquier creencia, religión, es un acto individual que me parece loable y una decisión personal que cada uno puede tener. Lo que sí estoy en contra, y creo que y estaré toda mi vida en contra, es que desde la más tierna infancia alguien intente dirigir a una persona cuando está formando hacia unas determinadas creencias y además ultracatólicas. ¿Qué quiero decir con esto? En este sindicato, Comisiones Obreras, una gran parte de nuestro sindicato fue creado por el movimiento católico. Los católicos de base que se llamaban en su época católicos obreristas, es decir, gente que quería una determinada religión, pero que también tenía muy claro que la defensa de la persona en la tierra tiene que ser fundamental, no hay que esperar al cielo para alcanzar la gloria. Entonces, igual que en todas las religiones hay extremos, ultras... Los y extremos son malos en todas. En todas, ¿verdad? Usted no quiere conmigo. Pues el problema que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en esta área de Alcorcón, es que los colegios católicos que se están instalando son ultracatólicos. Y tenemos varios ejemplos, tanto Juan Pablo II, que se ha nombrado dependiente de una fundación ultracatólica, y que hemos tenido otros ejemplos, como el caso de Villa Viciosa, los compañeros de Rey, los legionarios de Cristo, que han tenido centros, pues eso es lo que estamos discutiendo cuando hablamos de yo voy a misa, pero si a mí me obligan que vaya, no voy. O sea, yo voy porque yo quiero ir. Efectivamente, y eso me parece de lo más Pero si a loable. mí me dicen, tienes que ir, pues no. De lo más loable. Entonces, lo que yo quería sobre todo era destacar eso, que no es un tema contra la decisión personal, que cada uno y la segunda cosa, yo lo que sí estoy en contra, y creo que con eso vamos a coincidir, es que si alguien quiere tener educación privada, llevar a su hijo a un sitio del uniforme, donde le den que lo pague de su bolsillo, porque los impuestos, no, pero es que, si me permite un momento, señores, se lo agradecería, termino muy rápido. Hay una de las cosas que nos ha vendido, además esto sí que es una cultura partido popular, que tendría que tener claro la gente que vota al Partido Popular, que es algo que está hablado en esta sociedad, es que una de las primeras defensas que nos hicieron ya hace años de esto, es que joder, también el rico paga,
pero no recibe impuestos en educación, entonces ¿por qué no van a tener ellos su parte de impuesto para tener la concertada y la privada? Ese es el argumento básico, es un contraargumento. Nosotros pagamos impuestos a la sociedad para que toda la sociedad tenga un sistema único, público, que pueda acceder, sea cual sea su condición. Lo otro es una condición individualista que tendría que pagar cada uno, es la gran diferencia y lo que estamos defendiendo. Pero todo parte de una dinámica que se llama Partido Popular en este país, que está haciendo eso con los presupuestos y que está haciendo eso que gente tan preparada como su hija pues no tenga ahora mismo un puesto adecuado. Bueno, mi hija sí tiene, tiene un polígono. Pero ha tenido... Y con esto termino. Tiene carencias. Y una cosa que sí quería decir, lo del 22 de abril, y ya aprovecho para hacer proselitismo, lo del 22 de abril, mañana es fundamental. No es una marcha solo de Madrid, es una marcha mundial, se genera en Estados Unidos con un tema además propio de Trump, ante su negación del cambio climático, de todo el destrozo que están haciendo allí de la ciencia y que además cuaja perfectamente con lo que está pasando en este país y va a ser una movilización mundial. Madrid es a las 12, va a ser Sevilla, Barcelona, 15 ciudades más de España. Y es la mejor oportunidad que tenemos para reclamar un futuro de verdad a las nuevas generaciones sobradamente preparadas y que no pueden ejercer esa investigación en nuestro país. Sí. Bueno, a ver si intento ser muy breve porque habéis estado las personas que habéis sido los ponentes y ahora también el compañero, que se llama Ramón, pues lo habéis hecho una exposición bastante buena. Pero quiero recordar, o por lo menos varias cosas. Una de las primeras es que con toda la crisis que hemos tenido, y que lo habéis también apuntado, pero como una vez más señalarlo, ha sido el desmantelamiento general no solamente de la economía, que es la base de todo el Estado, sino también de la sanidad, de la educación, de la ciencia, etc. La sanidad y la educación, junto con la ciencia, han reproducido exactamente lo mismo, es decir, las empresas que ya empezaban con una crisis realmente han ido diversificando y han ido acaparando a otro sector. El sector de la enseñanza han entrado. Y han entrado también no solamente en la enseñanza, sino en la sanidad. Pero eso indica también la propia perspectiva de la economía y de la empresa capitalista. Por otro lado, también habéis señalado, Enrique lo ha señalado muy bien, la escuela pública. La escuela pública es la garantía para la propia clase trabajadora, el que se pueda formar y realmente reproducirse. Pero eso no le interesa al capital. Por otro lado, la escuela pública, uno de los fundamentos es que sea laica, como ha dicho Enrique. El que sea laica lo tenemos que tener muy, muy claro. O sea, parece que tenemos miedo a cuando hablamos de la Iglesia. O sea, no hay que tener miedo. La Iglesia tiene sus templos, la religión tiene su ámbito. La educación no tiene que tener esa perversión con la Iglesia. La Iglesia tiene que tener su adoctrinamiento en otro lugar. Y eso lo tenemos que defender a capa y espada. O sea, porque ahí es donde se mete mucha ideología, por no decir prácticamente toda. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cuando en muchas de las planificaciones, cuando se planificaba, se decía para servicios sociales y tal. Por lo menos en mi barrio, que es Aluche, aunque yo he trabajado cantidad de años aquí en Alcorcón, una de las parcelas donde están las iglesias, al lado hay colegios que después se hicieron públicos, que son públicos, privados. Eso fue cedido, esas parcelas eran de uso público, ¿vale? Por otro, entonces, realmente están haciendo un negocio. Y ahí en Aluche, en muchos casos también, pues zonas deportivas privadas, otro negocio más. Pero además tenemos que tener en cuenta que dentro de todos los servicios religiosos no pagan el IBI. O sea,
Y eso es muy importante para la economía de este país. La Iglesia no paga el IBI y lo pagamos todos, dicho viviente. Entonces, bueno, pues ahí un apunte. Otra de las cosas, cuando han ido desmantelando y Enrique ha ido diciendo que había desaparecido en nuestra escuela, que yo he estado trabajando en la Escuela Municipal de Adultos de aquí de Alcorcón, está menos de la mitad, tanto en alumnos como en profesores. Y realmente eso es un índice de que poco a poco quieren terminar con ella. Y quieren terminar con ella como han terminado con cantidad de escuelas de adultos. Y poco a poco, que era eso lo que ha estado diciendo Lucía, era realmente un lugar donde los adultos que no habían tenido oportunidad, que se les había negado el que realmente se formaran y que únicamente trabajaran en los escalafones más bajos, siguieran otra vez reproduciéndose. Con las escuelas de adultos se les daba la oportunidad no solamente de formarse y de poder tener un puesto de trabajo mejor, sino también de pensar, de criticar, de no aceptar todo lo que realmente se les está diciendo. Y era eso un centro de formación y realmente de crítica de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, ya no quiero cansaros porque además me estoy quedando seca. Hacer muchas más debates de este tipo y también pedir una cosa que se me estaba olvidando y que a lo largo de toda la charla y que no estoy oyendo hace cantidad de tiempo, y es la formación del profesorado y la labor de la inspección. La inspección no existe. No existe, bueno, nada más que después para sancionar. Solamente para sancionar. ¿Qué es lo que sucedía en la Segunda República? La Segunda República, la inspección era básica, era la formación del profesorado, la que orientaba, tal. Tenemos que pedir una inspección de formativa que forme y que forme de acuerdo a unos ideales de escuela pública y que esos ideales se vayan también a la formación del profesorado, cosa que se ha quitado. En adultos no hay, es a través de internet, o sea, ya no hay encuentros como se tenían al final de curso, ya desde hace cantidad de años. Porque ahí se contrastaban cosas y realmente eso no interesa. No interesa que se vayan denunciando cosas, que se vaya formando a la gente, que vayan discutiendo, que vayan diciendo experiencias educativas. Que todo eso no interesa. Y lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué es lo que queremos? Rubén. Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque la verdad que los compañeros habéis expuesto los problemas y desde vuestro punto de vista y en el que estoy muy de acuerdo en muchos casos, ¿no? Simplemente queda el hecho de llevar estas cosas a la práctica y yo creo que uno de los mayores problemas es que el PP se está infiltrando en prácticamente todas las instituciones que rigen la educación pública, ¿no? Vemos como en las delegaciones de área territorial está infiltrada todo el Partido Popular y el último paso que han dado ha sido meter directores a dedo dentro de aquellos centros donde veíamos que había pues bueno, un público de padres más afines a centros de izquierda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, os voy a contar casos básicos porque insisto que lo habéis comentado todos muy bien. Hace escasos días, el día 6 de abril, había un encierro en un centro de la Comunidad de Madrid, en el IES Pérez Galdós, en el barrio del Pilar, donde, bueno, directamente, sí, muchos de los compañeros que estamos aquí estábamos allí, bueno, donde directamente han dicho que no hay dinero, o que no hay alumnos, o depende del día que vayas, pues la delegación te dice una cosa o te va diciendo otra, ¿no? Y el problema de todo esto, que también lo habéis comentado, el compañero que se ha ido justo lo ha comentado muy por encima, que existe el problema de las aulas TEA, ¿no? Que son aulas para niños con discapacidad, bueno, personas con discapacidad, con autismo, y bueno, este es uno de los pocos centros que quedan en la Comunidad de Madrid sostenidos con fondos públicos donde se da asistencia a este tipo de gente, ¿no? Y yo creo que es muy grave que los pocos centros que quedan con este tipo de educación sean atacados. Además, la respuesta que nos dieron desde la conserjería es que, bueno, que iban a trasladar a sus alumnos, que ese aula TEA no se iba a cerrar, pero que la iban a trasladar al aula del conserje del centro que está un poco más abajo.
¿En qué tipo de educación, en qué tipo de sentido vamos cuando la solución que nos dan es abrir aulas que son casas de conserjes para dar educación a niños con discapacidad, que son los que necesariamente necesitan más medios que el resto, ¿no? Creo que esto refleja muy bien cuáles son las políticas que ha seguido el Partido Popular. Además de todo esto, pues bueno, tenemos una infinidad de casos porque, bueno, como todos sabéis, el paro mundial que hubo contra la violencia machista el 8 de marzo, pues muchos del sindicato de estudiantes, la organización a la que pertenezco, pues convocamos el paro con los estudiantes y fue, bueno, auténticamente espectacular, ¿no? Las manifestaciones de por la tarde fueron auténticamente masivas, algo que al Partido Popular le duele, ¿no? Porque ni siquiera se declaran como feministas a la hora de ir a la tele a debates, o sea, la propia televisión ni siquiera son capaces. Y bueno, vemos como la represión dentro de estos centros no va solamente con personas mayores o con personas ideológicamente más fuertes, ¿no? Sino que con niñas de 14 años. Hemos visto un grupo en el Villa de Vallecas que el director, impuesto a dedo por el Partido Popular el verano pasado, ha expulsado a un grupo de niñas de 14 años por secundar un paro de 1 hora en un instituto para pedir la igualdad de género, ¿no? Vemos como poco a poco pues todas estas cosas van influyendo, ¿no? Y es lo que nos van metiendo. El último caso que ya os voy a decir por no extenderme mucho, es en el Périgues, en Leganés, ¿no? Hace poco, bueno, pues a lo mejor muchos de vosotros lo visteis, es que los alumnos por sí mismos se organizaron para derrocar a la dirección del centro, ¿no? Porque tenemos una dirección del centro donde un director ha sido puesto a dedo, ¿no? Un director con ideología muy marcada, ¿no? Y que la chispa de todo esto saltó cuando el director fue a recibir el autobús de Vox, de Antioquia, perdón, a la Universidad Complutense, ¿no? Como un autobús que es la parte más asquerosa que puede haber en este país, vaya a una universidad pública y encima un director de un centro público vaya y lo reciba, ¿no? Todo esto además se agrava que la jefa de estudios, que es su mujer, tiene varios cargos dentro de una organización de Vox, vamos. Y tiene varios cargos, porque bueno, como son poquitos necesitan tener varios cargos cada persona. Tiene varios cargos. Y la chispa que saltó todo esto, ¿no? Fue cuando un alumno llevó una bandera del orgullo gay al instituto y decidieron colgarla el día donde todos estos derechos pues más se reivindican, ¿no? Entonces el director pues decidió arrancarla. Entonces todos los alumnos se movilizaron y han conseguido, pues bueno, de momento expulsar a la jefa de estudios, y bueno, el director pues está en camino. Esto es un poco a lo que me refiero, ¿no? Que veo que aquí todos vemos muy bien cómo funciona el Partido Popular dentro de las instituciones públicas y creo que esto hay que llevarlo más a la práctica y creo que bueno, pues que la lucha es el único camino. Muy bien, muy bien. Ya se han dicho casi todas las cosas. Primero, me parece un acierto que en la mesa se hayan contemplado todos los diferentes niveles de la educación, del sistema educativo, desde la educación infantil hasta la universidad, porque se hace muy pocas veces y no se entiende lo que está pasando en la universidad si previamente no hablamos de lo que está pasando en las etapas anteriores. De hecho, este retroceso que hemos tenido, esta vuelta de tapetín que hemos tenido en los últimos años, ha sido una deconstrucción del sistema, del propio sistema, que ha empezado por la educación infantil, ha estado perfectamente planificado por el Partido Popular hasta llegar a la universidad. Pero no podemos olvidarnos que la primera víctima fue la educación infantil, el desmantelamiento de la red pública, estupenda, de escuelas infantiles públicas que teníamos en esta comunidad. Bueno, dicho esto, yo tampoco quiero, porque ya han salido aquí todos los problemas que tenemos y yo creo que nos hemos concienciado todos de lo que nos está pasando y de lo que, en este caso, el gobierno del Partido Popular, que es el que ha gestionado la educación madrileña en los últimos un montón de años, ha hecho por la educación. Y eso nos tiene que quedar claro. Ha sido el Partido Popular el que se ha tratado de ello. No nos podemos ir solamente habiendo llorado nuestras penas, sino que yo creo que compartimos ese sistema educativo, esa educación pública, que tiene que ser, porque es pública y gratuita, y ha habido un retroceso enorme en la gratuidad. Y eso se lleva por delante la igualdad de oportunidades, que es la igualdad de oportunidades también social. O
sea, ideológicamente es importantísimo la cuña que nos han metido contra la gratuidad de la educación de todos y para todos. Tiene que ser laica, porque si no, no es pública. Porque si no, no es pública tampoco. Tiene que ser coeducativa, porque si no, no es pública. Y tiene que ser científica, porque si no, como digo, no es pública. Teniendo eso claro, y si no lo tenemos claro, lo tendremos que debatir muchas veces para llegar a entre todos, decidir qué sistema educativo queremos, que como decía Mami, estamos diseñando a través de él el modelo de sociedad que queremos para el futuro de nuestros hijos. Teniendo eso clarito, lo que tenemos que ver es cómo nos organizamos para defender ese modelo. Y ahí es donde yo creo que tenemos la gran tarea ciudadana, como personas, como trabajadores y trabajadoras, que queremos la promoción social de nuestros hijos de clase trabajadora, y para eso el sistema educativo es absolutamente clave, la derecha lo sabe, y por eso arremete contra él, contra el sistema que es de todos y para todos, contra el sistema público. ¿Cómo nos organizamos? Porque también uno de los primeros dardos con los que el Partido Popular es destruir la participación democrática en los centros educativos, que era una escuela de democracia para todos los sectores, donde participaban los alumnos, donde participaban los padres y las madres, donde participaba el profesorado, en un modelo que entre todos defendíamos. Y eso lo primero que rompió el Partido Popular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que recuperar. Las redes de defensa de la escuela pública, a través de nuestras organizaciones, participar en todo lo que podamos, cada uno de los sectores, para formar esas plataformas por la escuela pública que algún día tuvieron mucho protagonismo en esta comunidad y que desgraciadamente pues, ahora están como están. Pero bueno, la defensa de la escuela pública no nos la va a hacer el Partido Popular, ni muchos de los que votan al Partido Popular. Por lo tanto, que seamos nosotros con el compromiso de cuanta más gente mejor, pero que lo tenemos que defender nosotros. Y yo creo que esa es la tarea inminente que tenemos por delante. Organizarnos mejor para defender la escuela pública mejor, que es la escuela de todos y para todos. Que no sobra ni un solo niño con necesidades educativas especiales en la escuela pública. Que la escuela pública lo que tiene es que atraer a los que no están, no expulsar a los que ya tenemos dentro. Y por eso queremos recursos, todos los recursos para la escuela pública. Pero yo creo que lo que digo, que organizémonos, si tenemos las cosas claras, porque defendiendo eso se está defendiendo la democracia en la sociedad. Y es el futuro que podemos dejar a la siguiente generación. Muy bien. Como el moderador se ha levantado, me doy yo la palabra, que la tengo pedida. A ver, a estas últimas intervenciones no hay que contestar, han sido fantásticas y yo creo que todos suscribimos lo que se ha dicho. Yo sí que quería decir que he visto aquí, yo estoy muy contenta porque he visto mucho nivel entre la gente que ha intervenido y entre los que no han intervenido también, y es que no nos podemos ir sin agradecer que haya venido gente del sindicato de estudiantes, que ha intervenido, que haya venido tanta gente de comisiones obreras, que esté aquí un compañero también de comisiones obreras que ha estado trabajando muchísimo en este encierro del que se hablaba, del Peridis, que esté por aquí una compañera también de comisiones obreras, me perdonáis, que ha sido responsable del área de mujer hasta hace poco, que esté Lali, que ha tenido esta fantástica intervención, es decir, entre representantes, hay mucha gente a la que no conozco y me están diciendo, hay representantes de AMPA, luego tú terminas la intervención, es decir, con la gente que estáis hoy aquí, Luis Ángel tiene la palabra. El que está encerrado es el compañero Luis Ángel, está encerrado en el Pérez Andrés. Entre la gente que hay aquí se pueden organizar una y muchas mesas. Es emocionante la última intervención que habéis hecho llamando a la organización, porque esto es lo que nos hace falta. Yo cuando escribí dejé un espacio en blanco, que luego he puesto lo de la marcha,
Y era para poner deberes, ¿no? Después de que he puesto ahí la lección, los deberes son, esto es lo que hay, y esto es funcional al poder. Antes decía, ¿para quién? Pues para la clase poderosa. Pero nosotros no somos los poderosos. Luego nos toca inventar, construir, defender colectivamente una escuela que no sea funcional a esos intereses, que sea funcional a los nuestros. Esos son los deberes que nos tenemos que llevar y esos son los que tenemos que hacer. Como hay gente, por favor, diga a la gente que ha venido. Bueno, pues agradecemos, ya para terminar, agradecemos a toda la gente que ha venido, a las AMPAs del Blas, del Claudio, que antes ha estado, a compañeros profesores de Chávez Nogales, a profesores del IES Jorge Guillén, a todos los que habéis venido, muchas gracias y volveremos a repetir. Oye, por favor, y a los alumnos de la escuela de adultos. Y a las alumnas de la escuela de adultos.